Vamos a meternos de lleno en el mundo, a veces complicado, de los medicamentos psicotrópicos, porque más allá de cómo funcionan a nivel químico, hoy vamos a explorar la experiencia real de tomarlos y sobre todo, por qué una parte tan importante de esa experiencia muchas veces se queda en silencio. Y esa es la pregunta clave, ¿no? Parece que hay una especie de vacío, una brecha en la comunicación dentro del tratamiento de la salud mental que afecta a muchísima gente. Así que hoy vamos a investigar por qué pasa esto. Y para hacerlo, vamos a hacer un viaje que empiece en el interior de una neurona y termine en la intimidad de un consultorio médico. Bueno, para entender los efectos secundarios, lo primero es hacer un viaje al interior del cerebro. Porque todo, absolutamente todo, comienza aquí, con la forma en que nuestras células cerebrales, las neuronas, se comunican entre sí. Imaginen esto. Los neurotransmisores son como los mensajeros en una conversación química gigantesca y que nunca para. Son las moléculas que llevan las instrucciones de una neurona a la siguiente y controlan todo, de verdad, desde cómo nos sentimos hasta cómo nos movemos. Y así es como viaja la información. Es un proceso de todo o nada, ¿eh? Una neurona está tranquila, en reposo. De repente, recibe suficiente estímulo como para llegar a un punto crítico y ¡pum! Dispara un impulso eléctrico. Este es, digamos, el lenguaje básico de todo nuestro sistema nervioso. Y justo aquí es donde entra en juego la medicación. Si esa comunicación natural entre neuronas está, por alguna razón, desequilibrada, los medicamentos intentan, ajustarla. Pensemos en estos medicamentos como si fueran un control de volumen súper sofisticado para esa conversación química del cerebro. Ojo, no crean mensajes nuevos, sino que modifican los que ya existen. Pueden hacer que algunos se escuchen más fuerte, otros más bajo, o que simplemente duren más tiempo en el aire. A ver, lo interesante aquí es el cómo lo hacen. Por ejemplo, los antidepresivos más comunes, los ISRS, lo que hacen es evitar que los mensajeros de la serotonina se limpien demasiado rápido. Los dejan ahí, en el espacio entre neuronas, un poquito más de tiempo para mejorar el ánimo. Otros, como algunos antipsicóticos, funcionan como si pusieran un tapón en ciertos receptores, para bajarle el volumen al exceso de señales. Y aquí, claro, está el gran desafío. El objetivo es casi quirúrgico. Apuntar solo a los circuitos del cerebro que están causando los síntomas. Pero la realidad es que el cerebro es una red increíblemente compleja y conectada. Es casi inevitable que al ajustar el volumen en una parte de la conversación se afecte a otras. Y esos son los efectos secundarios. Ok, ahora salgamos de ese mundo microscópico del cerebro para ver la experiencia real de la persona, porque este cambio químico no se queda solo en la cabeza, para nada, se siente en todo el cuerpo. Para que nos hagamos una idea de qué tan común es esto, miremos este número. Un estudio encontró que el 81%, de las personas que toman antidepresivos ISRS tienen efectos adversos. O sea, no estamos hablando de algo raro o de una minoría, es la norma, es la experiencia de la gran mayoría. Y no siempre son los efectos que uno se imagina o que lee en el folleto. Muchos son de esos que podríamos llamar triviales, pero súper molestos. Imaginen bostezar sin parar en medio de una junta, o despertarse a medianoche con la pijama empapada de sudor, o tener pequeños espasmos que no te dejan dormir bien. Quizá no son peligrosos, pero sin duda afectan, y mucho, la calidad de vida. Si ya es incómodo mencionar estos efectos, hay otros que son todavía más difíciles de poner sobre la mesa. Y es ahí cuando se crea un silencio que puede tener consecuencias muy serias para el tratamiento. Con esto llegamos al corazón del problema de comunicación, los efectos secundarios que tocan la vida íntima de una persona. Miren esta cifra, más de la mitad. Esto ya no es un efecto secundario menor. Es la realidad para más de 1 de cada 2 personas que toman estos medicamentos. Es un problema enorme que impacta la identidad, las relaciones, la autoestima, todo. Y aquí está el punto clave. Cuando este tema no se habla, la gente a menudo toma una decisión por su cuenta. Dejan el tratamiento para intentar recuperar una parte importante de sus vidas. Pero al hacerlo, se arriesgan a tener una recaída de su condición original. Es un dilema terrible, la verdad. Lo que nos lleva a la última pieza de este rompecabezas, el consultorio.
A ver, si el problema es tan común y tiene consecuencias tan graves, ¿por qué no se habla más de ello? Esta cita de un psiquiatra lo resume de forma perfecta. Cuando una persona está en medio de una crisis, la prioridad número 1 es estabilizarla y asegurarse de que esté a salvo. La conversación sobre la calidad de vida, que incluye la función sexual, pues simplemente pasa a un segundo plano. A ver, este silencio no es por malicia. Es el resultado de un sistema que está bajo mucha presión. Los médicos tienen prioridades urgentes, muy poco tiempo por consulta y un miedo real a hacer que la persona se sienta incómoda o avergonzada. Entonces, muchas veces, la estrategia es esperar a que sea el paciente quien saque el tema, pero la mayoría nunca se atreve. Y este ejemplo ilustra perfectamente de dónde viene ese miedo. Es una conversación increíblemente delicada. Si no se aborda de la manera correcta, se puede percibir como una invasión a la privacidad y se puede romper esa confianza que es tan fundamental para el tratamiento. El resultado de todas estas barreras es un círculo vicioso, un ciclo de silencio. El médico no pregunta por miedo o falta de tiempo, y el paciente no lo cuenta por vergüenza o porque ni siquiera sabe que es un efecto secundario común. Y mientras tanto, el problema sigue ahí, sin ser reconocido y por lo tanto, sin ser tratado. Y así, fíjense, hemos hecho el viaje completo. Empezamos en una sinapsis, en un impulso eléctrico y terminamos en un consultorio. Hemos visto cómo un ajuste químico que busca ayudar puede crear problemas inesperados y cómo las barreras humanas impiden que esos problemas se resuelvan. Esto nos deja con una pregunta final, para reflexionar. El tratamiento de la salud mental no se trata solo de dar una pastilla, es una colaboración, es un diálogo. Y para que ese diálogo funcione de verdad, todas las partes de la experiencia de una persona, incluso las más difíciles de decir en voz alta, tienen que encontrar un espacio para ser escuchadas.